Bienvenidos a mi canal. En este vídeo traigo el análisis de una de las empresas del sector industrial de empresas de trabajo temporal. Este sector está empezando a sufrir un poco lo que es el ciclo económico y creo que se están poniendo interesantes para empezar a valorarlas para posibles ampliaciones o incluirlas en la propia cartera. Dentro de este sector hay varias empresas como son Manpower, Randstad o la que vamos a analizar, Robert Half. Y de las tres, creo que Robert Half es de la que mayor calidad en cuanto a sus fundamentales tiene y vamos a verlos y comentarlos. Y os voy a dar unos datos que me han servido para decantarme por esta frente a las otras dos. Aunque las otras dos tampoco las descarto para seguir vigilándolas y si mejoran los fundamentales o se ponen incluso a mejor precio, también serían totalmente válidas para añadirlas. Es un sector que no es muy habitual en la estrategia por dividendos, pero yo pienso que tiene unos números que podría encajar, porque es un sector que genera bastante flujo de caja y eso para los dividendos pues nos viene muy bien porque no necesita grandes gastos de capital y generan bastante dinero que puede acabar siendo repartido en sus accionistas. Así que vamos a echar un ojo, pero antes el disclaimer habitual. Cualquier contenido de este vídeo no supone una recomendación de compra, venta o mantener. Todo el material ofrecido tiene un carácter informativo y divulgativo. Cada uno tiene que ser responsable de sus propias decisiones, ya que la inversión tiene sus riesgos. Pues ya estamos aquí. Como siempre, vamos a utilizar la plataforma Twinvest para hacer el análisis de esta empresa. Vamos primero al apartado de perfil, donde podemos ver la capitalización de la empresa, que es 6,78 billions, el rango de los precios el último año, entre 57 y 88. Ahora actualmente está en 66,31, así que está cerca de los mínimos anuales. Actualmente está cotizando un PER 22, igual es un poco exigente, pero luego vamos a ver sus números donde a lo mejor puede justificar ese precio o ese PER. Aún así, tampoco la veo actualmente con estos precios como para que esté barata. Pero como hemos comentado, es un sector que está sufriendo. Los competidores han presentado resultados y han corregido bastante su cotización. Y Robert Half presenta el 22 y puede darnos una oportunidad de ampliar o de entrar. Estaremos vigilando. El dividendo reparte 0,53 al trimestre, supone un 3,2 anual. Y vamos a los datos financieros. Como comento, tenemos el dato de las ventas, que vemos que año a año, quitando el año 2020, que sufrió un retroceso, la tendencia puede considerarse alcista o creciente, un 3,5%. No es que sea un crecimiento muy bueno, pero para esta empresa y este sector es bastante correcto. Y el coste de estas ventas, pues también vemos que es decreciente, o sea, decreciente, que cada vez le cuesta más generar esas ventas, pero es algo lógico. Lo que siempre hay que es que guarden más o menos la misma proporción. Aquí, por ejemplo, en el 23 genera unas ventas de 6,39 billones y los costes de las ventas es 3,82. Así que tiene un margen de 2,5 por ahí. ¿Y aquí qué pasaba en el primer año? El primer año, en el 2014, generaba unas ventas de 4,7 y un coste de 2,7. Así que más o menos la proporción siempre es similar. Aproximadamente un poquito más de la mitad de las ventas es lo que les pone el coste. Y eso, bueno, es bastante margen. Ahora que hemos analizado las ventas y los costes de ventas, vamos a analizar el EBIT y los gastos de capital,
recompra de acciones, dividendos, vamos, digamos que de dónde va todo el dinero. Aquí vemos que el EBIT no es que sea creciente del todo, se mantiene más o menos estable. Hubo años muy buenos donde después del COVID sí que creció bastante el EBIT, pero luego ha vuelto otra vez a valores habituales, en torno a 500 millones. Y luego, si nos vamos al apartado de gastos de capital, más o menos, tiene unos gastos muy bajos, no son unos gastos muy altos en comparación con el EBIT, porque es una empresa que no tiene mucho gasto de capital. No es una empresa que fabrique, es una empresa que realmente a lo que se dedica es a dar un servicio a otras empresas de trabajo, mediante trabajadores y gestoría y demás. O sea, el gasto que tiene es empleados, oficinas y no debería de tener mucho más. Luego, en recompra de acciones, esto es lo que se está gastando en la recompra de acciones. Luego vamos a ver el número de acciones, cómo va a ir disminuyendo. Y esto también es muy interesante porque aunque no lo veamos directamente los accionistas, esta recompra nos repercute porque luego, al haber menos número de acciones en circulación, pues la empresa podrá seguir manteniendo el dividendo mm, más holgadamente e incluso podrá ir ampliando y aumentando el dividendo año tras año y con el mismo coste que años anteriores o el esfuerzo financiero. Y luego también, si vemos el apartado de dividendos, también vemos que es año tras año creciente. Así que es una empresa que año tras año nos está eh, a los accionistas pues devolviendo todo el parte del dinero que genera tanto en dividendos como en recompra de acciones. Así que son datos muy buenos. Vamos a ver el apartado ahora por acción. Antes de vamos a ver un dato interesante. En esta empresa, como os comenté, genera un flujo de caja bastante interesante y a la vez creciente. Y es que si comparamos el EBIT con el Free Cash Flow simple, vemos que aunque el EBIT veíamos que más o menos se mantenía, en torno a los 500 por ahí de media, el Free Cash Flow vemos que va aumentando. Y eso es un dato muy bueno porque esto quiere decir que la empresa es capaz de año tras año generar más dinero, más caja, y eso tarde o temprano va a repercutir en la mejora de la empresa y también en los accionistas. Otro dato que no comentamos, pero en este sector no es muy habitual, es el tema de la deuda neta. La deuda neta, si la desglosamos aquí, vemos que es negativa, lo que no quiere decir que esta empresa realmente tiene caja neta. Tiene una caja neta casi de lo que genera de EBIT en un año actualmente. Así que, vamos, financieramente es una empresa muy saneada y no tiene ningún tipo de problema. Eh, esta empresa, respecto a las otras dos, este apartado lo tiene algo mejor, porque aunque las otras dos no tengan mucha deuda y su deuda neta sea bastante controlada, es la única de las tres que tiene caja neta. Por eso también es un dato que me ha servido para decantarme a vigilar más de cerca esta empresa. Y ahora sí, vamos a ver los datos por acción. Como vemos, el número de acciones va decreciendo año tras año. Como hemos visto en sus flujos de caja, año tras año generaba gastos de recompras de acciones y aquí vemos cómo se está repercutiendo eso. En el 2014 tenía 134 millones de acciones en circulación y 10 años después tiene 106 millones. Así que el recorte de número de acciones es bastante interesante. Luego vamos al beneficio por acción diluido y el dividendo por acción. Y aquí vemos cómo
tiene siempre un payout bastante holgado. Esto es un dato muy bueno porque así vemos que no hay amenazas de recortes de dividendo ni suspensión. Así que esto es un dato muy bueno. También vemos que el dividendo es creciente, crecimiento anualizado del 11,5%. Está muy bien. Aunque partamos ahora de una rentabilidad del 3%, esto supone que en 10 años igual ya tendríamos casi, bueno, sin casi el doble de rentabilidad por dividendo en la misma empresa. Luego, si nos fijamos por el aumento del beneficio por acción, vemos que también es creciente. Y más o menos guardan siempre la misma proporción. Tanto una tendencia como la otra, más o menos podemos ver que incluso son paralelas. Aunque hay algún año de desvío, lógicamente, pero cuando vuelven a la media, más o menos la paralela es la misma. Y eso es bueno porque no está aumentando en demasía los dividendos y no va a tener ningún perjuicio a la larga en ese reparto de dividendos. Vamos a tener otro dato que es el free cash flow. Para estrategia de dividendos también hay que fijarse mucho en este apartado porque aunque tenga un beneficio por acción, también hay que ver que realmente tenga un free cash flow. Es mayor garantía todavía de ese dividendo. Y aquí ocurre que el free cash flow, que es la línea azul más clara, se comporta incluso mejor que el beneficio por acción. Tiene incluso más margen respecto al dividendo que el beneficio por acción. Así que, vamos, no, por eso en este apartado no tengo ninguna duda de que esta empresa con el tiempo tendrá sus ciclos económicos, porque no deja de ser industrial y muy relacionada con el sentimiento económico de trabajadores. De cuanto más haya, si se resiente el trabajo, pues esta empresa va a sufrir en las crisis, pero a medida que luego haya eh, ciclos económicos buenos donde se genere más trabajo y demás, pues esta empresa va a volver a subir. Así que bueno, estos son los datos y vamos a fijarnos ahora en el último año. Vamos a hacer trimestral, porque como hemos visto, esta empresa está empezando a sufrir un poco y puede ser por el ciclo. Y vamos a coger los 2 últimos años por trimestres. Vamos a ver cómo se comportaron las ventas y aquí vemos claramente cómo las ventas han ido trimestre a trimestre descendiendo, lo que nos da un sentido de que se está teniendo problemas porque cada vez está vendiendo menos. Esto se debe a pues, que las empresas no están contratando gente en esta modalidad de ETT o incluso están mm, reduciendo sus trabajadores en esta modalidad y esto se repercute en las ventas de la empresa. El coste de ventas también está disminuyendo, lógicamente, si tienes menos empleados, pues el coste también se va a reducir. El EBIT, como vemos, pues el EBIT sí que está sufriendo bastante. El EBIT en el 2022 tenía 306 millones y ha caído bastante, ha caído muchísimo, porque vamos a comparar Q. Si hablamos del último trimestre, ha sido el Q2, tenemos que irnos al Q2 del 2022 o del 2023. Y vemos como claramente la tendencia es bastante preocupante, pero volvemos a repetir que es porque el ciclo económico le está perjudicando bastante. Vamos a ver el free cash flow, que es lo que está ocurriendo con el free cash flow. Y aquí vemos una sorpresa, que es que, vale, no está reduciendo tanto el free cash flow como el EBIT. Así que nos está dando por free cash flow un poquito más de margen para capear este ciclo económico un poco perjudicial para la empresa. La empresa sigue
recomprando acciones, igual no a un ritmo tan, bueno, más o menos el mismo ritmo. Hay algún trimestre que no recompra tanto, pero vamos, en ningún momento ha dejado de recuperar. Incluso, bueno, sería incluso interesante que esta recompra fuera ahora mayor, porque yo entiendo que la empresa si está cerca de mínimos, si creemos que está dando oportunidades para el inversor individual ampliar o incluso añadir la cartera, pues la empresa debería de incluso hacer lo mismo. Aprovechar estas bajadas de cotización para ampliar, o sea, para reducir numeraciones mediante recompras. Y luego el dividendo, bueno, dividendos, vemos que sigue pagando los dividendos trimestre a trimestre. Y vamos a ver ahora datos por acción. Número de acciones sigue reduciéndose la misma proporción. Antes veíamos que era 2,6% y en los últimos 2 años es más o menos la misma proporción. Así que la empresa tiene una estrategia fija de recompra de acciones independientemente de cómo esté la cotización. Sí que es verdad que, a ver, me gustaría que a lo mejor a medida que esté más barata, aprovechar a hacer más recompras que cuando esté más cara, pero bueno, tampoco me parece mal. Mientras haga recompras, al final la media va a salir la misma, que es 2,6. Beneficio por acción, como vemos que cae bastante. Si cae el EBIT, pues es lógico que caiga el beneficio. Si no, habría algo raro. Así que vemos cómo el beneficio por acción sí que ha sufrido bastante. El dividendo lo sigue subiendo al mismo ritmo, al 11%. Así que la empresa no ha recortado el crecimiento de dividendo en los últimos 2 años. Y el free cash flow, vamos a quitar el BPA para no... Y el free cash flow vemos que la tendencia ha sido también a reducirse, pero no tanto como el BPA. Por eso este dato me resulta interesante, porque si analizamos esta empresa por free cash flow, que para estrategia de dividendos es casi más fiable que el BPA, pues vemos que la empresa puede seguir pagando holgadamente este dividendo, porque casi no llega al 50% de free cash flow. Así que por esa parte, yo creo que deberíamos estar bastante tranquilos los que la tengamos en cartera. No es mi caso, pero sí que es verdad que voy a estar pendiente de los próximos resultados y si se sigue poniendo a precio, pues no descarto añadirla porque me parece una empresa bastante interesante para estrategia y para el largo plazo. Así que espero que os haya gustado este análisis y nada. Otra cosa que quiero analizar de esta empresa no solo son sus datos financieros, vamos a fijarnos también en otros ratios, que son en la plataforma de Timbers son los ratios de calidad. Y son los márgenes, tanto el neto como el ROIC, y luego la deuda neta de EBITDA hemos visto que era negativa, así que por ese lado nada. Pero vamos a ver los ratios. Si vamos a mirar sus márgenes anuales, el margen bruto siempre ha estado por encima del sector. El sector está en 24,4, pero esta empresa ha estado siempre muy por encima, casi el doble. El margen bruto a partir del 35% se considera que es un margen bastante óptimo y esta empresa siempre ha estado por encima incluso de 39. Si nos fijamos en algún trimestre puede bajar más, pero es una empresa que tiene un margen bruto bastante bueno. Sí que es verdad que el operativo pues sufre un poquito más, porque bueno, es una empresa con cierta ciclicidad y en los ciclos bajos pues va a sufrir un poco esos márgenes. Como vemos aquí, en 2023
empieza a sufrir un poco. Y ahora en el 2024, si nos vamos a los trimestrales, vamos a ver cómo esos márgenes se reducen un poco más. Pero vamos a primero ver los anuales y luego los trimestrales. Si vemos el neto ocurre lo mismo. Está por encima del margen de su sector y no son márgenes muy elevados. El margen neto del 6,4 no es que sea muy elevado, pero viendo todo el free cash flow que genera, no es algo preocupante, porque realmente como es una empresa que se genera caja y dinero mediante servicio, siempre guarda ese porcentaje de beneficio y de generación de caja constante. Puede generar menos ventas, pero también genera menos gastos y, como hemos visto, el free cash flow no se resiente tanto. Y luego el margen de EBITDA es un margen bastante interesante y vemos que también está por encima del de su sector, quitando estos últimos años que ha bajado un poco, pero vamos a ver ahora los trimestrales. En trimestrales vemos cómo está sufriendo un poquito estos 2 últimos años. Veníamos de un 44% de margen y ha ido reduciéndose poco a poco, hasta llegar en el último trimestre a 39. No es que sea una bajada muy grande, pero sí que es verdad que vemos que está sufriendo. Luego, si vamos al operativo, pues ocurre lo mismo. Está sufriendo de 16%, margen bastante importante. Ha reducido a incluso estar por cerca de la media del sector, de 5,1. Así que por eso creo que la empresa puede estar cerca de valores interesantes para ampliar o añadir. Luego, si vamos al neto, pues lo ocurre lo mismo que con el operativo. Este margen se va reduciendo. Al ser neto, pues es más ajustado todavía. Sí que es verdad que el sector lo tiene más bajo y ella, como hemos visto en el operativo, más o menos estaba a la altura del sector, pero esta empresa es capaz de generar un margen neto un poquito superior que de su sector. Así que eh, es un dato a tener en cuenta porque estamos hablando de una empresa que quizás tenga una cierta ventaja competitiva frente a las empresas de su sector. Y el margen de EBITDA, pues ocurre lo mismo. También ha reducido en estos 2 últimos años. Por eso, vamos, es lo que estamos viendo, que es una empresa cíclica, que cuando se acerca al ciclo económico donde se le perjudica, que es reducción de trabajadores y demás, pues es una empresa que sufre. Lógicamente, cuanto menos trabaja, menos ventas realices, menos márgenes eh, generas y el porcentaje de los márgenes se te van a ir reduciendo, no cabe duda. Pero vamos, no es una empresa que en el largo plazo creo que vaya a sufrir, porque yo creo que es un sector y un negocio que va a ser necesario siempre, que es las empresas de trabajo temporal. Y a medida que las empresas necesiten personal para sus instalaciones o negocios, pues siempre van a tener que recurrir a este tipo de empresas para gestionar sus plantillas y sus servicios también. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo ya me despido por hoy. Ha sido un vídeo un poquito más largo de lo habitual, sobre todo si vemos que es solo en una empresa, pero como os comenté al principio, creo que es más interesante los análisis con estos datos y márgenes que no solo fijarnos en los crecimientos del BPA y ventas y la deuda. Yo creo que ahora está siendo un poquito más completo
se puede hacer un poquito más pesado, pero espero que os haya gustado. Eh, si os ha gustado, darle un like, comentar en el vídeo que os ha parecido interesante, el que no, e incluso también si os ha parecido interesante añadir algún ratio más o algún dato a tener en cuenta, pues será de agradecer y podría incluso valorarlo para añadirlo en próximos análisis. Un saludo y hasta luego.